La puerta no se abre sola. Bienvenidos una vez más a este podcast de La puerta no se abrió sola. Espero se encuentren excelente y el día de hoy voy a hablar probablemente de mi sustancia favorita en todo el mundo. Y me alegro mucho de decir que estoy ahora mismo en el efecto. Estoy hablando del LSD. ¿Qué decir de esta maravillosa sustancia? Pues empezar por, claramente como hemos hecho en otros podcasts, el compuesto químico del mismo. Y estamos hablando de la dietilamida de ácido lisérgico, conocida como LSD-25. La fórmula del LSD es C2-0H25N30 y bueno, es una sustancia psicodélica semisintética. Esto quiere decir que no es 100% química, sino que también tiene algunos elementos de la naturaleza que se obtiene de la ergolina y de la familia de las triptaminas, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. La ergolina es un compuesto químico heterocíclico que es parte de los alcaloides. Alcaloides que hemos visto también, pues por ejemplo, al hablar del alcohol, ¿no? El alcaloide es uno de esos elementos que ayuda a los efectos psicotrópicos, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos las triptaminas. Y las triptaminas, siendo una parte de la familia del alcaloide, de su familia, es una monoamina que se encuentra en hongos y animales. Bueno, ¿qué decirles del LSD? Todos conocemos que se utiliza como una sustancia recreativa, otras personas como un enteógeno, o sea, es decir, una sustancia que te ayuda a conectar con la espiritualidad, y otros también lo han utilizado para la psicoterapia. Esto quiere decir, pues, para los trastornos mentales, ¿no? La forma en la que el LSD se distribuye o se ve su presentación más común es en un cuadro, que usualmente esto también tiene que ver mucho con el mundo del arte, y ahora nos vamos a meter en ese tema, porque pues son cartones que se pueden imprimir de cualquier cosa que se te ocurra y meterles la sustancia, ¿me explico? Por lo tanto, en el mercado negro, como se le suele decir, se ve a través de cartón o papel secante, se puede ver también en gelatina, también me parece que azúcar, y se inyecta, ¿ok? Se puede inyectar, ya esto depende de la pureza que quiera cada uno o de lo que tenga en ese entonces. Antes era más común ver las inyecciones por LSD, y de hecho hay figuras reconocidas que vamos a hablar mucho más después de ellas. Por ejemplo, hablando del famoso escritor Aldous Huxley, que se inyectó LSD antes de morir, ¿no? Se hizo una sobredosis de LSD y se fue. Entonces, pues básicamente antes era como más común esto, pero ya no tanto, ¿no? El LSD fue sintetizado por primera vez por Albert Hofmann en Suiza por 1938 a partir de la ergotamina, que es un producto químico que se obtiene a partir del hongo cornezuelo, ¿ok? Y nada, ya en el compuesto de laboratorio pues quisieron ponerle el nombre de LSD, ¿no? LSD-25. Después, hablando un poquito más de la historia, a manera muy sintetizada, porque se han hecho un montón de cosas y probablemente la gente lo conoce. En la década de 1950, pues algunos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, estamos hablando de la CIA, pues pensaron que la droga podría ser útil para programas de control mental y guerra química. Entonces, a ver, esto es una puta locura, porque nos habla también un poquito de, pues, todo lo que es la historia. Y también muchos saben que hubieron algunos ciertos movimientos contraculturales, empezando por la época de los 60s. Voy a empezar por aquí a explicar un poquito, porque conozco este tema, afortunadamente, estos dos temas de los que estoy hablando en la síntesis que tengo por aquí anotada, para contarles esta situación un poquito más a profundidad. La CIA lo que hizo fue ingerirles a pues gente del ejército estas sustancias para ver cómo reaccionaban y si era, por ejemplo, sacar información de sus contrarios, me explico, como de sus enemigos, o si se podía sedar de manera que quedaran pues prácticamente tontos los del ejército. Y vieron que a la hora de hacer los soldados, sus ejercicios comunes, pues los soldados se sentían, no querían marchar, me explico, como que se empezaban a reír, me explico, como,
Y notaba el ejército que como que de pronto a ellos les daba un símbolo como sentimiento de empatía por sus enemigos y como que no les daba ganas de matar. Entonces todo esto empezando por la cosa de la CIA, en la que empezaron a hacer experimentos y pues se confirmó que no se podía, ¿no? Básicamente porque sí que pensaría yo en ese aspecto que se tomó esta decisión porque es 100% recreativa, ¿me explico? En este aspecto de... creo que ver el LSD con una cara oscura no siempre sale muy bien, ¿no? No sé, eso es lo que yo pienso. Y bueno, ya en la década de los 60s sabrán que fue una época maravillosa. Yo creo que puedo considerarla de todas las épocas que existen en la historia, aparte de la edad medieval, que sé que es una mierda, pero me gusta mucho la época medieval. Y es que hubo muchísimas cosas en esa época que fueron el inicio del todo. Es como que la humanidad estaba a la mitad, me explico, estaba como que la humanidad apenas empezando... algunos descubrimientos científicos, me explico, todo era muy primitivo. Entonces, por ese aspecto me gusta mucho ver cómo desde la época medieval hemos evolucionado a lo que somos a día de hoy, pero también en la época de la década de los 60, donde se hizo una contracultura realmente gigante sobre las drogas. Y de una vez quiero, ahora que sacamos el cúmulo de cosas, decir que las drogas nunca van a desaparecer del mundo. Nunca van a desaparecer por más que el gobierno o por más que las instituciones. Y creo, y esto, estoy un poco a favor del gobierno, ahora lo voy a explicar. Nunca van a desaparecer las drogas, jamás. Las drogas son parte de la evolución del ser humano y son parte de la historia. Y eso es algo que nadie va a poder cambiar aunque lo quisiesen, ¿me explico? Es una cosa que está marcada y que ya no va a poder ser de una manera diferente. En los 60 se vio una contracultura de música, de asesinos, porque también tenemos a Charles Manson, por ejemplo, que fue uno de los asesinos más conocidos dentro de la época del LSD, ¿no? Entonces, en esta época, en los 60s, fue donde se empezaron a dar los primeros álbums conceptuales. En el mundo de la música es muy relevante las sustancias y las drogas, por eso es que también muchos artistas se ven involucrados pues dentro de del conjunto que representa el LSD en la sociedad. Porque los artistas en la época de los 60s fue donde se nacieron los primeros álbumes conceptuales. ¿Y con esto a qué nos referimos? Pues álbumes de música que tienen un significado simbólico. Un significado que quiere conectarse con aspectos de la mente. ¿Me explico? Con aspectos más internos del ser humano. El arte es el único lenguaje capaz de poder meterse en nuestra cabeza y poder dialogar con un lenguaje que no es lingüístico, sino que es un lenguaje simbólico. Y yo, parte de la tesis que estoy haciendo, yo estudio comunicación audiovisual. Bueno, actualización, ya terminé mi carrera de comunicación, entonces ya no estoy estudiando, sino que ahora soy, sí, licenciada en comunicación. Estoy haciendo una tesis respecto a la comunicación que tiene en el arte, la comunicación en el arte. Y yo siempre digo que el primer lenguaje que hablamos, que conocemos, que empezamos a hablar, no es el lenguaje oral, es el lenguaje simbólico. Porque nosotros, antes de aprender a hablar, ya estamos generando sueños en los que nuestras primeras visiones de la realidad los estamos interpretando y ya estamos generando nuestro propio universo individual, ¿me explico? Entonces, como les digo, todo esto se los estoy contando también un poquito en sustancia para que vean cómo se siente. Después ya cuando hablemos de los efectos y de todo eso, pues ya vamos a irlo como deshuesando, pero todavía hace falta mucha parte del esqueleto. Entonces, en el arte, el LSD ha sido una sustancia fundamental, y como digo, en la época de los 60s fueron los primeros álbumes conceptuales que tenían ese fin artístico y empezaron a salir pues artistas como los Beatles, que hay mucha gente, por ejemplo, en el mundo de la música que odia a los Beatles porque son muy comerciales, entre comillas. Pero si tú buscas la primer banda, esto lo puede buscar cualquier persona, cualquier melómano. Me busco collage en 4chan todas las noches y me pajeo. La primer banda conceptual fueron los Beatles. Y esto quiere decir que bandas, por ejemplo, como Pink Floyd y entre otras tantas, que a pesar de que son comerciales, tuvieron un impacto
en la sociedad y en el arte, ¿no? Entonces esto ya más adelante del podcast, igual y sí que les hago unas recomendaciones musicales, porque en este aspecto se puede sacar infinidad de cosas, infinidad de historias, infinidad de tramas. El LSD realmente es una sustancia muy potente, no estamos, y por eso es que siento que es más potente, mucho más que, por ejemplo, el alcohol, ahora que lo estuve reseñando. Yo advertí que del alcohol no tenía muchas experiencias que decir, porque para mí era banal. Vieron que, por ejemplo, y ahora sí, ya voy a meterme con ese tema. Vieron que, por ejemplo, cuando estábamos hablando en el podcast del alcohol, pues el alcohol decía que te podía dejar ciego, que sí que te podía dar un coma etílico, que sí que te podía pasar 70.000 cosas. Con el LSD no ocurre lo mismo, ¿ok? Voy a hablar un poco de los riesgos y esto lo voy a decir también un poquito sincerándome con el público, de quien escuche esto. Yo hace tiempo paré en el hospital, ahorita voy a sintetizarlo. Entonces, voy a decir, digamos que los riesgos que tiene el LSD, digamos de manera ya científica, y todo esto no me crean a mí, lo pueden buscar en internet. El LSD lo único que te puede generar es una paranoia y una pérdida, pues, de la cabeza. Me explico, como que te puedes volver loquito. Pero esto es solamente si padeces de, por ejemplo, trastornos como la esquizofrenia, etcétera. Si tú ya tienes como un trastorno psicológico elevado que altera tu propia percepción, al meterte un cuadro, esto se puede volver una fucking locura, ¿me explico? Así está como el caso de grandes artistas como Daniel Johnston, que una gran amiga me dijo una vez que grandes artistas quizás debieron de sufrir de sus vicios para poder ser los artistas que son hoy día. Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que el LSD, por ejemplo, no puedes hacer una sobredosis de LSD, porque para tener una sobredosis de LSD tendrías que tomar muchísimo, muchísimo LSD, me explico, demasiada cantidad, que el humano yo creo que eso ni lo consigues. Tendrías que ser un yankee que está metido con los yankees que están ahí esnifando todo el día. El mismísimo Scarface tendría que estar al lado de ti para que te hicieras una sobredosis, ¿me explico? O yo qué sé, o te comes un gotero, que también se me olvidó decir al principio que el gotero del LSD pues también existe, ¿no? Entonces, básicamente los riesgos son más apegados a la mente. Me explico, que te puedes quedar un poco delirante. Así como casos como Syd Barrett, que es uno de los integrantes de Pink Floyd, el cantante, y pues él también se piró un poquillo, ¿no? Y Daniel Johnston, por ejemplo, es uno de mis artistas favoritos, le tengo muchísimo respeto, pero él, por ejemplo, él ya tenía un problema con la religión de por sí, ¿no? O sea, él era un tipo que tenía problemas con la religión. O sea, él creía en Dios y que sí Satán. Entonces él hizo varias cosas como, por ejemplo, irse a un lago desnudo. Algo así me acuerdo, esto no me acuerdo muy bien. Pero lo que sí me acuerdo, y esto lo pueden buscar en documentales y tal, porque sí que me los he visto, que el tipo estaba una vez con su padre en un helicóptero y el tipo hizo que chocaran, pero como el padre sabía conducir y tal, pues evitó que se murieran. Pero el tipo quedó literalmente psicótico, ¿me explico? Hablaba siempre de religión como si fuese un puto loco. Se obsesionó con una mujer. Realmente ese tipo estaba loco, con toda la palabra lo puedo decir. Y yo paré en el hospital cuando tenía aproximadamente 14 años. Ahora voy a hablar ya de mis experiencias un poquito más individuales y ahorita volvemos a lo de la historia. Yo tenía entre 14, no sé si 14, 15 años por ahí, cuando fue que paré en el hospital porque me vendieron una sustancia que se llama Enbon o NBOME, que la gente que esté más metida en las drogas pues sabrá qué es. Es un sustituto del LSD que te lo venden como LSD, pero es una sustancia 100% química, que tiene los efectos muy similares al LSD, pero no es LSD puro, ¿me explico? Y en ese entonces, bueno, yo pasé a ir al hospital porque era muy niña, me estaba metiendo a... Es que ese es el problema de la droga, ¿me explico? Ahora voy a explicar eso. Me estaba metiendo a barrios con gente que no tiene ni puta idea de lo que hace, con niños, ¿me explico? Y esto sí que es bastante fuerte. Y nada, me dieron una sustancia que no era lo que yo pedí y paré en el hospital con un amigo. Fue una experiencia realmente terrorífica en la que no bajé del viaje hasta 4 días. En el hospital me quedé un día entero. Tuve problemas. Mira, no podía hablar, me tenían amarrada prácticamente. Me tuvieron amarrada porque no me controlaba y era agresiva. Observé mis traumas, o sea, los traumas más profundos que tuve. ¿Tú te imaginas esas cosas que te han hecho llorar durante toda tu vida?
tus complejos, las cosas que te autodiscriminas a ti mismo, porque es una discriminación propia la que nos hacemos, pues todas esas cosas yo las vi manifestándose en físico, viéndolas, y es algo muy fuerte de platicar. Entonces todas esas mierdas, toda esa mierda que traía yo guardada, la viví en el mal viaje de 4 días, ¿me explico? Uno, que para en el hospital, me tenían amarrada, como si estuviese en un puto psiquiatra, gritando que sí, que ayuda, ayuda, porque yo en mi paranoia estaba pensando que todo el mundo me quería hacer daño, ¿me explico? Y es ahí el verdadero peligro, no del LSD, sino de la gente que se aprovecha de que la ilegalidad, y por eso es que todo el mundo dice que el gobierno es estúpido por no legalizar las drogas. A día de hoy, 2022, que ya estamos teniendo un avance, al menos aquí en México la marihuana se va a legalizar, y el día que realmente se legalice van a ver que la sociedad va a cambiar en un punto. En un punto específico, yo la verdad no veo mal a la sociedad que tenemos hoy día, porque la sociedad es bastante sensible, y los boomers lo ven como que ser sensible es simbolismo de maldad. No. Ser sensible es simbolismo de evolución, es simbolismo de vamos a frenar las cosas y vamos a hacer un caos si alguien sufre daño por otra persona. Y eso es lo que para mí representa siglo 2021, generación Z, etcétera, que han llegado para la defensa, ¿me explico? Pero la cosa es que eso, el punto es que el verdadero riesgo del LSD está en la gente que te quiere vender cosas que no son LSD, pero para eso yo y muchos otros creadores de contenido que pueden buscar, recomiendo Trippy. A Trippy lo tengo en Facebook, no tengo ni idea de cómo es esto. Tengo a Mariano Acosta, que nos seguimos en Twitter, no tengo ni idea de por qué tampoco. Cosas de la vida muy raras. Y ellos dos, por ejemplo, son creadores de contenido muy conocidos, tienen mucha fama en YouTube y pues ellos siempre hablan sobre, bueno, más bien Trippy habla sobre el reactivo de Marquis, que esto es una cosa que pueden conseguir ustedes por internet, que no sale de 100 pesos, que es una sustancia en la que tú puedes hacerle una prueba para ver que lo que te están vendiendo realmente es LSD. Y esto lo puedes hacer con tachas y otro tipo de sustancias. Entonces, les voy a dejar un link aquí en el podcast que nos esté escuchando de YouTube para que se puedan conseguir un reactivo de Marquis y realmente cuidarnos entre nosotros mismos para poder tener experiencias realmente favorables. En Alemania, en Ámsterdam, por ejemplo, en Alemania, ahí me he ido un poco lejos. En Ámsterdam las drogas son legales y, por ejemplo, si tú te malviajas, un policía te va y te recoge y te deja en tu casa, ¿me explico? Son cosas que obviamente en un país tercermundista nunca vamos a conseguir. Pero eso quiere decir que si un país lo logró, cualquiera otro país lo puede lograr, ¿me explico? Y se reduciría mucho el hecho de que las sustancias estuvieran legalizadas porque ya no tendríamos que pasar por este tipo de problemas. El LSD es menos peligroso que el alcohol por mucho. Y yo he dicho todos los efectos adversos que tiene, y esto lo pueden buscar por internet. Todo, aunque el internet intente tachar a las drogas como la peor cosa que existe en el universo, en el internet siempre van a ver que el LSD está asociado con trastornos, en plan que te pone loco, etcétera, etcétera. Con trastornos, me explico, pero no con cosas como el alcohol que te daña el hígado, me explico, cosas, eso no. Es más, Albert Hoffman, imagínense que es el tipo que seguramente se ha chingado el LSD más puro en toda la historia. Ese tipo duró, creo que 100 años, el viejuno. 100 años. No me jodas. O sea, ¿qué mierda? O sea, para que digan después que el LSD, es que el LSD, no, amigo, no me quieras comparar las cosas, me explico, no me las quieras comparar porque te vas a salir con la puerta abierta. Que mucha gente ahora que estoy haciendo los podcasts, a mí me da risa que me vienen y me dicen, o cuando subo fotos a mis redes sociales, ¿no? A veces subo de cocaína, de otras cosas y me ponen, no te metas esa mierda, o cosas así, como que la gente se altera, me explico, y es como de, ¿qué me vas a andar contando a mí? Me explico que he tenido experiencias desde hace años sobre este pedo, ¿me explico? En fin, pero bueno, eso ya lo explico ahora. La cosa es que el verdadero riesgo del LSD está en que la gente que te lo vende te explique las micras que tiene tu cuadro, que las micras son el nivel de potencia que tiene tu cuadro. Mientras menos micras, pues por ejemplo, tú te vas a poder comer un cuadro completo. Yo, por ejemplo, las micras que tengo son de un cuadro a la mitad. Pero he probado cuadros plastificados que con un cuarto te pones igual que como si te hubieras tomado un medio o casi uno completo.
Entonces, pues sí son experiencias muy cabronas que verga, siempre, muchas cosas pueden cambiar, revolucionar, salirse de control, no sé, son muchas locuras, ¿no? Las que pueden pasar dentro de un viaje. Hablando ahora sí de los efectos, ahorita mismo yo me encuentro en LSD y puedo decirles que me encuentro con muchas más energías que a lo mejor si estuviese en un estado normal, que me pongo a reflexionar más cosas que están pasando dentro de mi mente y de mis sentimientos. Mismo ahora, por ejemplo, que estoy haciendo esta plática, estoy teniendo ciertas ideas mentales que puedo plasmar y puedo verlas mucho más claras que, por ejemplo, si estuviese en un estado normal. Hay un artículo de la BBC que pueden consultar si quieren, y eso también se los voy a dejar debajo en la descripción, donde enseñan cómo es el cerebro en el LSD. Entonces, ponen en el lado izquierdo un cerebro que se ha metido una sustancia, por ejemplo, una pastilla, y en el lado derecho para la concentración y tal, y al lado derecho un cerebro con LSD. Obviamente el de LSD está más marcado, me explico por qué. Eso significa que el LSD llena más áreas del cerebro, me explico, o sí, llena más áreas del cerebro y por eso actúa, ¿no? Es como la película que dice, ¿qué pasa si el ser humano utilizara el 99% de su cerebro? Creo que eso se podría ejemplificar pues en el potencial que puedes hacer tú, cómo potencializar tu cerebro, ¿no? Entonces, también cuando yo era pequeña, por consumirlo como menor de edad, entonces por eso recomiendo que nadie siendo menor de edad, y es que aunque te entre la curiosidad, no lo hagas, porque yo alucinaba muchas cosas que no existían, ¿me explico? O sea, al principio mis primeros viajes fueron como de mucha alucinación, de cosas que realmente no estaban pasando, y eso era porque yo no tenía, en primera, un raciocinio como persona, como decir, esto me define, ¿me explico? Si tú no estás definido en sociedad, las drogas te van a comer, las drogas no son para ti, ¿me explico? Primero tienes que estar definido en sociedad, que eso es algo que a mí al principio no estaba preparada para probarla porque no tenía esa definición, ¿me explico? No estaba yo definida socialmente. Me estoy comiendo ahora mismo unas gomitas de panda. Ahí por si se escucha. Entonces yo no estaba definida socialmente y yo empecé a ver como alucinaciones muy tontas. Veía aliens, veía muchas pendejadas. Y sí que puedes tener al principio estos tipos de alucinaciones como muy cabronas, y más cuando eres menor de edad. Puedes alucinar. Yo, por ejemplo, uno de los viajes más pendejos que me acuerdo que tuve, de los primeros, fue que yo me pensaba que yo era un alienígena que estaba jugando el juego de la vida, que era como un cierto ajedrez, y que yo cuando me aburría, me explico, me desconectaba y me volvía a la realidad, a esa realidad. Eso me lo vi una vez en un viaje. ¿Me explico? Pero son cosas que no deberían de pasar en el efecto normal. Eso pasa porque lo consumes muy pequeño, porque no entiendes tu papel ni tu rol, ni tienes asignado quién eres dentro de sociedad, me explico, tus creencias, etc. Entonces hay que tener cuidado con eso. Simplemente la gente que realmente lo quiera probar tiene que ser en un entorno seguro, con una persona que ya tenga una experiencia de por medio, porque por ejemplo yo la primera vez lo probé con gente que ahorita los odio, están bloqueados de todos lados, me explico. Entonces pude haber tenido un mejor guía, en realidad pude haber tenido un mejor guía, y qué mejor guía que la cachetada de la vida. Pero me refiero a que para gente que me esté escuchando, igual y esto le ayuda para posibles viajes. Yo he tenido infinidad de... Yo me he comido... Puta, no sé. Yo creo que más de 200 cuadros en mi vida. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Igual me estoy exagerando. Igual un 145 cuadros en mi vida. No lo sé. Pero cada uno que tengo me lleva como algo más espiritual. Me explico, me lleva como a un plano mental en el que yo puedo expandir mis ideas en un plano físico, poder conversar con ellas, me explico, y después expresarlas en lo que yo quiera. También me ha ayudado mucho con mi proceso artístico. Ahí tengo mi canal de música. También si alguien llegó por aquí y quiere escuchar la última canción que he sacado, la hice en LSD. Y apenas estoy sacando estoy preparando como un proyecto que tengo de un EP. Que igual ahí, pues obviamente me voy a hacer cosas súper ácidas, me explico. Y he conocido a infinidad de gentes, infinidad de artistas muy buenos, a través del LSD, me explico, el LSD. Y el LSD, además de que, por ejemplo, si tú te metes alcohol, o te metes cocaína, o te metes tachas, o te metes otra cosa, el LSD siempre se va a superponer. Obviamente no tienes que abusar. Yo en LSD creo que lo que más me he snifado a lo mejor son unas 9 líneas
¿De coca? Bueno, una vez también me comí hoja de coca y en LSD. Pero más o menos. O sea, no hay que excederse tampoco de la dosis y menos si eres un novato. Me explico, menos si estás metiendo y te quieres meter. Que sí que, no, me voy a meter de todo. Pues no. Me explico, tienes que irte de poco en poco, conociendo la sustancia, interesándote. Y recordar que el ser humano, aunque la sociedad, eso sí, peca la sociedad de hoy en día de ponernos a todos como puros, la sociedad tiene su lado bueno y su malo. Para que exista un lado, debe existir el otro. El LSD saca la peor parte de ti y también saca la mejor parte de ti. Esto quien lo consuma me puede decir que esto es cierto. Entonces, así como el LSD ha llevado al cielo a unas personas, a otras también las ha llevado al infierno y con justas razones, ¿me explico? Yo, por ejemplo, siento que tengo la ventaja de ser mujer en ese aspecto de las sustancias porque nunca he tenido problemas con la policía, pero muchos de mis amigos pues sí que los han parado. Gente que conozco en la calle me explicó que pues han sido parados porque el LSD en ese aspecto no está tan normalizado. Entonces, pues nada, eso es una de las cosas que puedo decir para el LSD. También se han hecho infinidad de películas, obras de arte. Les recomiendo, si aquí llegaron a la parte de aquí, les recomiendo Miedo y Asco en Las Vegas, que se la vean tanto en estados psicodélicos como normal. Es una puta maravilla que describe cómo se sienten las drogas. Realmente es, creo que la película más acercada en ese aspecto como de cómo se sienten. Y ¿qué más? Ah, eso también se los voy a dejar en la descripción. Y también en la descripción, a ver, seguramente les voy a dejar algún documental del LSD que yo, por ejemplo, hoy mismo voy a verme un documental del LSD donde aparece Albert Hoffman antes de morir, hablando y en LSD, ¿no? Eso está perfecto hacerlo así. Entonces les dejo un montón de contenido, también álbumes de música. Quiero que revisen la descripción porque les voy a dejar un montón de contenido al respecto. Álbumes de música inspirados en la psicodelia que puedes escuchar en estados alterados. Esto sí, siempre que les guste un álbum, alguna música, pónganselo, o sea, cuando estén en LSD, pónganse un álbum que les guste, no a alguien que les diga, esta música te va a encantar, no. Es la música que a ti te gusta, la que te va a llenar el día que hagas eso, ¿me explico? Entonces eso simplemente para reducir los riesgos del LSD hay que tener cuidado, cuidar a los nuestros y cuidarnos a nosotros. Para esa reducción de riesgos y para no llegar pues a puntos en los que, por ejemplo, yo llegué, me explico, que nadie tiene que pasar por eso. Por ejemplo, yo, de todas las drogas que voy a decir, las más peligrosas que he consumido a día de hoy, puedo decir que es el alcohol y la cocaína. La cocaína voy a hablar pronto de ella. Bueno, ustedes seguramente ya lo vieron. Este es el segundo episodio que estoy grabando del podcast. La cocaína es una, como dice Vida Random, ¿no? Otro canal difusor de psicodélicos y tal, dice que es como una mujer que se viste de blanco, que está en los lugares más caros, ¿me explico? La cocaína es muy cara, es de las drogas de hecho más caras y está raro porque, por ejemplo, si me dices, el LSD es mucho más barato y te hace un viaje mucho más profundo que lo que te haría la cocaína, entonces no entiendo por qué hay tanta gente enganchada a la cocaína. Sí que lo entiendo un poco, pero sí, el punto es que la cocaína tiene sus dos lados. Esa sustancia sí que es química. No quiero demonizar a las sustancias, porque creo que está mal demonizarlas. Es como, ¿sabes qué, güey? Las sustancias son sustancias y el individuo que las consume y lo que hace con ellas, a saber. Por eso es que muchas veces cuando me enojo, cuando subo una historia y la gente me quiere hablar a mí, que he vivido infinidad de mierdas, me explico que me digan, ay, ¿por qué subes esto? O no te drogues con esto. No me vas a estar diciendo a mí que llevo años de experiencia. He estado en el barrio, real, en el barrio. Yo sí que he estado con gente de barrio, ¿me explico? O sea, y no es así por hacerme la real. No. Pero yo he vivido cosas, ¿me explico? Y no es te digo, no es por fardear ni nada. Yo he vivido cosas y gente que me conoce gente que me conoce real, no en las redes sociales, sabe de qué mierdas hablo. Yo he estado en la calle para que a mí me hablen y me digan encima, ¿me explico? Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que, por ejemplo, la cocaína es una sustancia muy peligrosa y realmente el efecto no es como que sea wow. ¿Me explico? El efecto, por ejemplo, de la cocaína no es que sea wow. Ahora lo voy a decir un poquito superficial, pero después ya lo voy a tocar en otro podcast, ¿no? Pero es una sustancia que te hace sentir muy bien, se siente muy rica, es como comer una comida muy sabrosa, pero al final jode, ¿no? Entonces, pero para que vean que, por ejemplo, el LSD simplemente es de irse más cuidado en consigo mismo. O sea, si tú estás bien
pues creo que se pueden reducir muchísimo, considerablemente los riesgos del LSD, pero la paranoia está muy cabrona, ¿eh? En mis peores viajes que he tenido, en mis peores viajes, he desconfiado de gente que no debí de desconfiar nunca, me explico. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Es lo que puedo decir del LSD. El LSD es una sustancia maravillosa. No sé cuánto tiempo llevo ya ni cuánto dejaré de podcast, pero es una sustancia maravillosa. Llevo ya 33 minutos que se me fueron volando hablando de esta sustancia. Creo que voy a contar algunas de mis experiencias, algunas otras experiencias que he tenido en LSD y ya, ¿no? Para despedir, voy a contar de la vez que probé el DMT por la primera vez que probé DMT, que no lo probé al 100% bien porque me dio miedo, pero me chingué un cuadro después, ¿no? En la más noche. Y, es una sensación muy rara porque el LSD me estaba llevando, mi mente me estaba llevando a sitios como muy del cielo. O sea, me puse a buscar música. Hay una playlist, a ver si la puedo dejar también abajo en la descripción, les estoy dejando unas joyas. Hay una playlist como de weirdcore, este tipo de géneros como raros, que junta, es una playlist como de videojuegos, en las que pone como varios videojuegos y son como sonidos muy así de cielo, me explico, cuando asciendes al cielo, yo qué sé. He tenido esas sensaciones, también he tenido algunas alucinaciones bonitas, ¿no? He visto como ojos, he visto ángeles, no, es que yo no soy creyente, la gente me define siempre como espiritual, no soy creyente, me explico, de cosas más allá, me explico, yo soy muy de ciencia, yo soy muy de, las cosas se tienen que investigar, llegar al fondo de ellas, y hay cosas que sí que son raras, pero eso es por la mezcla del simbolismo y pues sí, por el simbolismo, por el lenguaje simbólico, pero es que también ya me lo conozco del derecho al revés, me explico, entonces eso. Por ejemplo, yo no creo en fantasmas, nada de esa mierda, pero sí creo en la energía. Justamente hoy estaba también poniendo eso en juego, ¿no? Estaba dentro de mis debrayes que tengo ahorita mismo, es como que estaba definiéndome un poco en ese aspecto y sí, o sea, siempre déjense llevar por la ciencia. La ciencia es su mejor amiga, no tu compa el que está, bueno, sí, tu compa el que está ahí porque el que ha tenido experiencias, pero también la ciencia. La ciencia es lo que va a salvar a la humanidad siempre. ¿Ok? O sea, así para mí es la ciencia, es lo más superior que puede existir en la humanidad. Y además que la respeto mucho porque hay cosas que yo no entiendo. Yo intento comprender la física y todo esto, pero no la entiendo. Y yo siempre, la gente que me conoce también, pues sabe que yo soy como más filosofía y quizás un poco más todas estas cosas, pero en realidad la ciencia me gustaría entenderla porque es muy compleja y te enseña muchas cosas del universo que no entendemos a día de hoy, como la existencia y tal, que bueno, la existencia creo que nadie la va a poder el día que realmente, yo creo que el ser humano igual y si algún día descubre de dónde salió realmente, ¿no? Que haya unas pruebas irrefutables de ello, porque se me haría muy raro como, no sé, como pensar tipo, de la nada, ¿no? Estamos acá o fuimos una evolución de otro animal, no sé, como que son cosas que muy raras, me explico, son cosas que estamos hablando ya como de temas demasiado profundos, pero bueno, que albergan. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otras experiencias he tenido? La última vez que tomé LSD fui con unos amigos a una fiesta. Es que yo... Aquí en Toluca hay un lugar que se llama... Es que lo quiero contar en el día de la cocaína. El día de la cocaína. Bueno, en el podcast de la cocaína. Pero el punto es que fui a bailar a un lugar que voy a hablar de ese lugar a más a profundidad en el podcast de cocaína. Así que si quieren vérselo, ahí está. Pues tomé LSD y estaba bien horca, como le dicen aquí, expresión. Horca es como cuando te sientes hasta el pito. Ese día me chingué como 8 litros de pulque. Y no mames, me chingué un cuadro y estaba bailando. Y la sensación que te pone, la música te coge, o sea, la música se mete a tus oídos y la música te transforma, la música te libera, la música te lleva a sitios inimaginables, me explico. Y yo ese día, la última experiencia que tuve de LSD, bueno, a partir de ahora, ¿no? Porque esta es una antes que esa, pero hablo de mi último viaje. Me enseñó que realmente tengo mucha pasión por la música, me gusta mucho y quiero como empezar a coleccionar vinilos y varias cositas ahí que con el tiempo voy consiguiendo. Tengo ya mi primer vinilo, que es de España, me lo trajo una prima que quiero mucho. Entonces, la cosa es que sí, que el LSD es una puerta
puerta. Estoy drogada, lo siento. El LSD es una puerta. La puerta no se abrió sola. Yo el primer podcast lo hice en estado psicodélico. El primer podcast del todo que subí y que este proyecto nació a través de un viaje de LSD también. O sea, este podcast en parte es un viaje de LSD, porque así fue como nació, así fue como se me ocurrió la idea, en un viaje de LSD. Y es un poquito eso, ¿no? Como que siempre he tenido la perspectiva de compartir cosas que me pasan, que siento que igual mucha gente las puede comprender hasta cierto punto, por eso es que me gusta mucho expresarme, por eso es que me considero artista, pero también comunicóloga, y no sé, este podcast, como digo, nació de la raíz, de la idea de que la puerta no se abrió sola. Es un concepto que es de una canción, que una vez más voy a dejar en la descripción, y habla de que todo tiene una lógica, un porqué, una explicación. ¿Me explico? Que la puerta no se abre sola. O sea, esas cosas místicas no existen, sino que todo tiene una verdadera explicación, y ese es como el concepto que quiero dar. A pesar de que estoy hablando yo aquí de los ancestros y de los antepasados y de esas cosas, inclusive del budismo, que el budismo tiene mucha relación, las creencias orientales, con el LSD y con las sustancias. Creo que van muy bien. La gente que ha meditado y en estos estados puede ver que van muy bien estas creencias, este misticismo alrededor de, pero siempre es como, siempre la mejor herramienta que tienen, y esto se los digo para lo que se metan, la mejor herramienta que tienen es recordar en dónde estamos, que estamos en la tierra, nunca irnos a nuestra mente, porque cuando nos fallezcamos, ahí sí que nos vamos a ir a nuestra mente. De momento no. Ese viaje no nos corresponde. Por eso es que yo, con mi personalidad, me considero bastante imaginativa, pero también tener el punto en la tierra es lo que te va a salvar de la mayoría de problemas. Trabaja, búscate la vida como puedas, me explico, como puedas, porque también conozco un montón de gente que dice, es que tienes que tener un plan pensado. No, un plan pensado de nada. Cuando tú realmente veas cómo es la vida, realmente dejes de ir a fiestas con tus amigos que tienen dinero y vayas y te busques la vida tú solo, te vas a dar cuenta de la realidad y de cómo es buscarte las cosas por ti mismo, ¿me explico? Pero bueno, eso lo dejo aquí comiéndome un pandita súper psicodélica. Yo ahorita me voy a escuchar una musiquita, me voy a relajar, voy a reflexionar respecto a mis propias emociones. La puerta, recuerden, no se abrió sola. La puerta no se abre sola.